Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tengo el privilegio de conversar con ustedes en un tema importante, fundamental, y que hoy lo voy a hacer en mi carácter de senador de la República, como miembro del Movimiento Ciudadano, del grupo parlamentario al que represento, y que he tenido la oportunidad de presentar esta iniciativa de ley de la que hoy voy a dialogar con ustedes, y que en este programa originalmente nos iba a acompañar también el senador Tomás Torres del Partido Verde Ecologista, representante de Zacatecas, y lo mismo la doctora Leoba Castañeda Rivas, la directora de nuestra facultad, quienes por razones de fuerza mayor hoy no están presentes. Pero yo acudo a esta cita con ustedes y espero que les resulte interesante, porque hoy no es consultoría jurídica, sino existe la regulación jurídica de los nombres propios y de los apellidos paterno y materno, compuestos o simples, de los mexicanos y las mexicanas en las leyes de nuestro país. La respuesta es categórica: no existe ley del nombre en México. Sin metáforas, cada quien se llama como quiere. Algunos se ponen 2 o 3 nombres propios, otros optan por, además de sus apellidos, en un momento dado que son normales, los convierten en compuestos, y en otras hipótesis, en otros casos, se agregan los apellidos de cónyuges o de abuelos o bisabuelos, y resulta que hay una persona que se pueda llamar con 3 o 4 nombres de pila, con los apellidos paterno y materno como si fuera uno solo, y aparte agregar el D de casada con los apellidos de quien en un momento dado sea su cónyuge. Por lo contrario, hay quien aparece en su acta de nacimiento con un nombre de pila y un apellido. Frente a esto, la iniciativa que tuve el privilegio de presentar recientemente en el Senado de la República y que actualmente ha sido llevada a comisiones para su estudio y dictamen, es un instrumento jurídico que se compone de 7 capítulos, tiene 59 artículos, 3 transitorios, y se refiere fundamentalmente a todo lo que es esta materia. Entonces empezamos por algo muy simple: hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tenemos que tener la información de cómo está actualmente la materia del nombre propio, también conocido como nombre de pila, y los apellidos paterno y materno. En algunos casos hay quienes, por determinadas razones, se ponen primero el materno, otros que se ponen primero el paterno, pero en realidad, si revisamos, como lo hemos hecho, los diferentes cuerpos normativos vigentes en la República Mexicana, hay tal diversidad de normas y principios, todos referidos al registro civil, que usted saque la conclusión. 26 códigos civiles de 26 estados de la República, empezando por Aguascalientes, regulan en el registro civil de manera incipiente y distinta diversas hipótesis respecto al nombre. Verbigracia. Algunos dicen que se le pondrán a la persona los nombres que le correspondan. Desde ahí la ley comete un error, porque está tomando como sinónimos la palabra nombre y los apellidos. Por eso hay que diferenciar lo que propiamente es el nombre de pila o el nombre propio
de los apellidos. Decía yo, el desorden jurídico se da porque hay 26 códigos civiles: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, 26 estados de la República. En su Código Civil tienen alguna norma en ese sentido. Agregue usted a esto 6 códigos familiares. Como usted sabe, el de Hidalgo se puso en vigor desde el año 1983. Está en la hipótesis de pronto cumplir 30 años de vigencia. Después el de Zacatecas, 1986. Después el de Morelos, el de Michoacán, el de San Luis Potosí y el último, el de Sonora. Tenemos ya 32, 26 códigos civiles y 6 familiares. Todos tienen alguna norma al respecto. Agregue usted a esto el número 33, el Código Civil Federal, que también tiene disposiciones referidas sobre todo en las actas de nacimiento del registro civil, a quienes en un momento dado se les lleva a registrar y dependiendo, aquí viene un problema más grave, la clase de relaciones sexuales de sus propios padres, o su padre y su madre, la que va a determinar en un momento dado su filiación. Y entonces esto es otro problema del que ya antes les he hablado. Imagínense ustedes, el Código Civil Federal hoy, en el siglo XXI, tiene 11 clases de hijos: adulterinos, incestuosos, de madre desconocida, de padre desconocido, de padres desconocidos en plural, tiene los hijos adulterinos, los reconocidos, los naturales, los de matrimonio, los de concubinato, los adoptados, los de la cárcel. Es una abigarrada cantidad impresionante de calificativos a los hijos por su origen. Pero todo esto incide en el tema que hoy estoy dialogando con ustedes. Hemos propuesto en el Senado de la República la iniciativa que mencioné al principio, para regular el nombre y los apellidos de los mexicanos, incluido lo que es el nombre de pila, los apellidos que pueden ser simples o compuestos, pero para que todo esto quede en una ley federal del nombre. ¿Qué más hay que decir en este diagnóstico? Bueno, para empezar, que al ser omisa la ley, al no existir una que regule jurídicamente el nombre y los apellidos, empezamos por Aguascalientes y acabamos con Zacatecas, pasando por Hidalgo, Morelos, Michoacán, los demás estados de la República, en el que encontramos incipientes normas, pero fijarse bien, referidas todas al hecho del nacimiento. Inclusive aquí el legislador, en algunos casos, en otros lo ha olvidado, no ha considerado los principios del derecho romano que desde entonces señalaban y hoy siguen teniendo una vigencia, dos fundamentales. Primero, la madre. Se decía, y así está en la ley, la madre siempre es cierta. Por el hecho del nacimiento, en el acta de su hijo deben figurar sus apellidos. ¿Tiene padre ese hijo? Entonces lo reconoce, debe ir en primer lugar el apellido paterno y después el materno. Pero en ningún supuesto la mamá, por el solo hecho del nacimiento, podría negarse a que su nombre aparezca. Por eso decía yo, invocaba el aforismo latino del derecho romano, mater semper certa est, es decir, la madre siempre es cierta por el solo hecho del nacimiento. Esto ha variado y encontramos disposiciones como la del Código Civil
del Distrito Federal, que como usted lo sabe, lo recuerda, ese código entró en vigor el 1 de junio del año 2000, sigue vigente y cambió precisamente porque en normas de derecho familiar en ese año, el Distrito Federal tenía las más avanzadas del mundo, normas de vanguardia, que desgraciadamente en los últimos 6 años se convirtió en normas de ocurrencias, en disposiciones que han atentado contra la familia y que esperemos que la nueva Asamblea Legislativa, el nuevo jefe de gobierno del Distrito Federal, todo esto nos permita en un momento dado que se vuelvan a tener las normas más importantes respecto a la familia. En esa norma, en el Código del año 2000, se dijo, para igualar al hombre y a la mujer, el nombre, el apellido del padre y de la madre debe constar en el acta de nacimiento y los dos tienen obligación de reconocer a su hijo. Ya no es simplemente decir ella por ser la madre y él si quiere, aun cuando todavía se conservan normas de que si él por su propia voluntad no dice pongan mi apellido a ese niño, la única forma es obligándolo a través de un juicio de investigación de la paternidad para que el resultado sea, a través del ADN, de lo que hablaré más adelante, que si ese es el padre, entonces acepte, se imponga el nombre y a ese niño se le ponga un nombre de pila o un nombre propio, más el apellido paterno y materno. De esto voy a hablar más adelante, después de una pausa, porque es importante que ustedes sepan que no es cuestión de machismo por el que debe ir primero el apellido paterno y después el materno. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Para usted, que es parte de esta distinguida teleaudiencia, se acaba de sintonizarnos, le comunico que estamos hablando de una iniciativa de ley presentada en mi carácter de senador de la República recientemente, que es la regulación jurídica de los nombres propios y los apellidos paterno y materno, simples o compuestos, de los mexicanos. Retomando lo que decía yo, es importante señalar la diferencia, para empezar, respecto a los nombres propios. Usted sabe, y se da con frecuencia, no como en Sudamérica, donde esto es todos los días, pero en México hay personas a quienes se les da un nombre propio que en ocasiones se presta a la burla, al escarnio, a la confusión incluso de sexo. Hay hombres que reciben nombres de mujer o mujeres que reciben nombres propios de hombre. Todo esto se plantea su regulación en esta ley. Y así se dice, por ejemplo, que el nombre propio debe constar máximo de 2 palabras, 2 sustantivos, que no se presten a la burla o que no sean de manera festiva, que estén referidos al aniversario de la Revolución, a las leyes de la reforma social, política o religiosa, a la independencia, o en algunos casos a nombres de países o capitales o de personajes que puede ser que al papá o a la mamá los dejen satisfechos, pero que con el devenir del tiempo esos nombres propios podrán ser irrisorios o podrán tener problemas para quien los lleva. Recuerden ustedes que esta es la primera parte en lo que estamos hablando de esta regulación y que más adelante también voy a plantearles a ustedes qué ocurre
cuando una persona se quiere cambiar el nombre propio o cuando quiere cambiarse los apellidos, que son situaciones jurídicas totalmente distintas. Entonces, respecto al nombre propio, la ley, en estos 59 artículos, habla precisamente de que debe integrarse máximo por 2 palabras con las características que he señalado. Respecto a los apellidos, que también deben regularse en esta ley federal, se establece las razones jurídicas, la ratio iuris de la misma ley, de por qué debe ir primero el apellido paterno y después el materno. La filiación, como es de todos conocida, se transmite por el parentesco, por el vínculo entre el padre y los hijos. La filiación paterna va en primer lugar para que pueda en un momento dado, a pesar del transcurso del tiempo, o de que ese hijo después se convierta en padre y a su vez él tenga otros hijos que sean padres, fijarse bien en esto, la línea paterna de quien fue el bisabuelo y pasa al abuelo y pasa al padre y pasa al hijo, permite determinar con certidumbre que esa es una persona que pertenece a esa familia, que tiene ese apellido paterno y que es imposible que lo mezcle con uno materno. Entonces, establecido que debe ir primero el apellido paterno por la razón de la filiación que he señalado, en segundo lugar vendrá el apellido materno. El materno va a ser el que derive de esa relación, de esa maternidad, cuando esa señora dé a luz y entonces a su hijo se le agregue en segundo lugar el apellido de ella. Así, ya tenemos conformado, de acuerdo con este proyecto de ley, lo que sería el nombre propio, máximo con 2 palabras, que no se presta al escarnio o a la burla, que no sea motivo de una jocosidad o de un chiste, que no se preste a una confusión inclusive del sexo, y además agregar a esos nombres propios el apellido paterno en primer lugar y el materno en segundo. ¿Quiénes deben llevar esos apellidos? Por supuesto que deben ser los hijos generados por una pareja, y esto es muy importante para ustedes, estén o no casadas, es decir, haya o no matrimonio, concubinato, amaciato, inseminación artificial, maternidad subrogada, sociedad de convivencia, sea cual fuere el acto jurídico o el hecho jurídico o el hecho material que origine que finalmente haya un nacimiento, la ley dice, la ley impone, es un deber, es una obligatoriedad, que todos los niños deberán tener, cuando nazcan, un nombre propio, máximo con 2 palabras, y un apellido paterno de quien es su progenitor, y uno materno de su madre en segundo lugar. Así, las actas de nacimiento, que no van a distinguir por el origen de las relaciones sexuales, y antes lo señalaba yo en otra charla con ustedes, en que sea cual fuere el origen de la relación de los padres, los hijos no deben recibir calificativo alguno, sino deben ser iguales ante la ley, la familia, la sociedad y el Estado. Y entonces, piensen ustedes, que habrá una norma jurídica que dé a los niños, sea cual fuere su origen, un nombre propio, máximo con 2 palabras, y 2 apellidos, paterno y materno. Eso es para hijos de matrimonio, de concubinato, hijos que estén en un momento dado, por ejemplo, ahora como usted lo sabe, en el Distrito Federal hay un matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Qué ocurriría, para dar una respuesta, si se trata de 2 hombres que contratan a una señora para alquilar su vientre, tener un hijo en el que ellos van a resultar 2 padres? Bueno, seguramente se pondrán de acuerdo para determinar, pero el niño tendrá 2 apellidos.
Si uno de los dos sujetos de esta relación hace las veces de un sujeto pasivo, como si fuera una mujer, pues se colocará en segundo lugar. Pero el niño, que sea inclusive producto de esta relación, tendrá, porque así lo determinará la ley, un nombre propio, máximo 2 palabras, y un apellido paterno y uno materno. Lo mismo va a ocurrir si hablamos de la hipótesis de 2 personas casadas del mismo sexo. Si una de ellas se hace inseminar y se ignora el nombre del donante del semen, se podrá en un momento dado esas 2 señoras ponerse de acuerdo para que ese niño tenga en primer lugar el apellido paterno de quien entre ellas se sienta en esa calidad y en segundo el del materno. Vean ustedes cómo la ley se tiene que adelantar a estas hipótesis y regularlas jurídicamente, siempre con un propósito: que el derecho familiar, que la norma familiar, que en este caso la ley del nombre, tenga como mínimo el propósito de proteger a los niños, a las niñas, a los recién nacidos, porque finalmente ellos deberán tener un documento de identidad, un acta de nacimiento que tenga tanto el nombre propio cuanto los apellidos. Pero quedan todavía otras hipótesis. Por ejemplo, ¿cómo ponerle nombre propio y apellido paterno y materno a quien en esa cantidad de calificativos resulta ser un hijo expósito, abandonado o huérfano? El primer supuesto, el expósito, como ustedes bien lo saben, ustedes son una teleaudiencia culta, que cuando estamos siempre en este contacto, que porque ustedes nos ven hacen posible que este programa sea una realidad, les hemos comentado ya estas hipótesis. Por ello, casi las digo superficialmente, pero ese niño expósito, el que ha sido expuesto en el quicio de una puerta, en el atrio de una iglesia, que ha sido dejado con X pertenencias, recibe ese calificativo, incluso el propio Código Civil Federal lo sigue llamando de esa manera. Mientras no se corrija, se tendrá que hablar de estos hijos expósitos. ¿Qué hacer con ese niño que no tiene, sin metáforas ni hipérbole, madre ni padre? Que aparece en ese quicio de la puerta y que hay que registrarlo, hay que darle un acta de nacimiento, porque recuerden ustedes que solo el acta acredita el estado civil o estado familiar de quien estamos hablando. Sin esa acta, esa persona no podrá ingresar a una escuela, no podrá tener un pasaporte, no podrá tener una homoclave, no podrá tener un CURP, no podrá tener identidad, porque no se le puede considerar como un sujeto de derecho si carece de esa acta de nacimiento. ¿Cuántos miles de niños hay en el país que inclusive carecen de este documento elemental? Ese niño expósito es semejante al abandonado, porque el abandonado se le deja a su suerte, no se sabe su origen, pero también requiere un acta de nacimiento con apellidos paterno y materno. ¿De dónde van a salir? ¿Y el huérfano? El huérfano que en un momento dado reúne esa característica porque no tiene padre ni madre por X razón, no se sabe. Entonces el expósito, el abandonado y el huérfano van a tener un acta de nacimiento igual a la de un hijo de matrimonio, de concubinato, de amaciato, de una inseminación artificial, de una maternidad subrogada. ¿Cómo va a ser posible esto? La ley que yo propongo tiene como objetivo fundamental que para este tipo de niños, expósitos, abandonados o huérfanos, el juez del registro civil o el oficial o del estado familiar, dependiendo del estado de la república en que nos encontremos, va a ponerles nombre propio y apellidos. Se elaborará anualmente una lista de nombres propios y apellidos que no se presten a la burla, al escarnio, y esa lista, porque piensen ustedes que los expósitos, abandonados o huérfanos son casos excepcionales, no se dan por decenas ni por cientos, pero esto la ley lo tiene que prever, y lo tiene que prever a nivel nacional. Entonces, esos niños expósitos, abandonados o huérfanos
si son en Zacatecas, si son en Campeche, si son en Aguascalientes, se elaborará por parte de los jueces del registro civil una lista de apellidos y nombres que la van a tener a su disposición para que cuando ese niño expósito sea presentado a inscribirse, el juez del registro civil o del estado familiar lo inscriba y le ponga, por ejemplo, José de Jesús o José Mario, o los dos nombres, o simplemente José o Jesús o Mario, y escoja de esa lista el nombre propio, el apellido paterno, Pérez, y el apellido materno, Rodríguez, y ese niño expósito, abandonado o huérfano va a tener un acta de nacimiento donde se diga que se llama Juan Pérez Rodríguez. Pero en el acta de nacimiento hay más espacios donde, como se trata de personas que se ignora su origen, entonces el juez del registro civil o el oficial tendrá que llenar esos espacios, y donde viene el nombre del padre tendrá que poner, semejante al niño, por ejemplo, Juan Pérez, y la mamá María Rodríguez, con el estado de finados, ambos, porque no existen, y ese niño va a aparecer en la sociedad, va a tener al futuro un acta de nacimiento normal, que, bueno, prácticamente si nos preguntáramos, ¿habrá alguien de la distinguida teleaudiencia que tuviera el prurito o la preocupación de decir, no, a esos niños no les pongan apellidos, no les pongan nombres propios, pónganles en el acta que fueron encontrados en la calle y que no tienen nombre ni apellidos? Sería una injusticia que nosotros, como legisladores, como estudiosos del derecho familiar, no aceptaríamos, y por eso hemos hecho esta propuesta. Entonces vean ustedes cómo en esta parte importante de la ley para regular el nombre propio con dos palabras y los apellidos paterno y materno son fundamentales para que la persona, el niño, la niña, sean de donde fueren en la República Mexicana, un acta de nacimiento que no va a ser cuestionada, que les va a permitir tener un estado civil fundamental para que puedan ser personas jurídicas físicas, es otra aportación que damos en esta ley, para referirnos específicamente a los seres humanos, a los individuos, y diferenciarlos de las personas jurídicas colectivas. Por eso en la iniciativa llamamos personas jurídicas físicas al ser humano, al recién nacido, no al naciturus, no aquel concebido no nacido, sino al que enteramente desprendido del seno materno tiene la posibilidad de vivir o de ser presentado vivo ante el juez del registro civil o del estado familiar para que se le otorgue un acta de nacimiento y pueda tener la calidad de sujeto de derecho, de ser una persona jurídica física igual a un adulto, porque a ese niño, a ese recién nacido, se le tiene que considerar como un sujeto de derecho, al margen de su capacidad de ejercicio, al margen de otros atributos, porque ese, para el derecho familiar mexicano y el derecho civil, es un sujeto de derecho muy importante, igual que un adulto. Tan es así que ese niño recién nacido puede ser sujeto para recibir donaciones, herencias, e incluso para que si en un momento dado se le imponen al recibir una herencia obligaciones, a través de los titulares de la patria potestad o de sus representantes legítimos, pueda cumplir con ellas. Entonces ven ustedes, distinguidos televidentes, que esta es una iniciativa muy importante que viene a llenar una laguna jurídica grave, como dije al principio del programa, derivada de esa proliferación, 26 códigos civiles, 6 familiares y un código civil federal, que no regulan propiamente ni el nombre ni los apellidos de las personas. En esas condiciones es importante también señalar para ustedes, antes de irnos al corte para la última parte del programa, que así como estamos regulando los nombres propios y nos referimos al apellido paterno,
a los simples y compuestos, también la ley contempla las hipótesis del cambio. Del cambio cuando a la persona, por X razones, su nombre propio no le parece, y entonces hay que darle la posibilidad de que lo cambie sin más trámites, que no requiera un abogado, que no requiera un juicio, que sea de una manera simple, administrativa, como en un momento dado, si es hombre y tuviera un nombre, por ejemplo, se llamara Azucena, bueno, pues se va a prestar a la burla, al escarnio. Esto va a ser muy grave, porque en esas circunstancias, evidentemente, que habrá que pensar en un cambio. Entonces, es importante que ustedes consideren que cuando hablemos de esta segunda parte de la ley, podamos señalar cuándo se va a cambiar, sobre todo el nombre propio. Ahora, si entramos a la hipótesis del cambio de los apellidos, es más delicada. Piensen ustedes, y así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si una persona que se apellida Pérez como apellido paterno pretendiera cambiarse ese nombre que lo recibió correctamente, ya estaríamos en una hipótesis de cambio de filiación. Ya no es un elemento accidental del nombre propio, sino un elemento esencial de los apellidos. Entonces, esto tendrá que ser objeto de algo muy importante para que en un momento dado puedan quienes están en esa hipótesis cambiar, repito, el nombre propio o los apellidos. Entonces, ustedes van a escuchar diferentes hipótesis en las que se podrá cambiar incluso el apellido si, vamos a suponer, a la persona le pusieron un apellido que no le corresponde y más adelante puede acreditar quién es su progenitor o quiénes son sus padres o su madre, podrá hacerlo. Lo mismo va a ocurrir con otras actas de nacimiento, por ejemplo las de adopción. Casos de cambio a los que me voy a referir después de una pausa, porque es muy importante que ustedes, que nos hacen el honor de recibirnos en su hogar, tengan la información completa de esta iniciativa de ley que, como les decía al principio, ha sido presentada en el Senado de la República, está actualmente en comisiones, se está discutiendo para en un futuro próximo ponerla en vigor para protección de los niños, de las niñas, de la familia, de la sociedad y del Estado, para que todos los mexicanos en un momento dado podamos tener un acta de nacimiento como debe ser jurídicamente correcta, para que esa persona tenga el estado civil de sujeto de derecho y poder actuar en la ley. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Como les decía yo, y si usted acaba de sintonizar el canal judicial, es importante que se ponga al día. Estoy hablando de un proyecto de iniciativa de decreto que he presentado en la Cámara de Senadores como iniciativa de ley de quien les habla, para proponer la regulación jurídica del nombre propio y los apellidos paterno y materno, sean simples o compuestos, de los mexicanos y las mexicanas en todo el país. He entrado ya a algunos aspectos muy importantes. Debo resumir algunas de las cuestiones que he señalado. Y nada más importante que escuchen ustedes específicamente, por ejemplo, cuál es el alcance de este proyecto de ley.
En las disposiciones generales, en el capítulo primero, de estos que les hablaba yo a ustedes, que tiene 7 capítulos y 59 artículos, señalamos en primer lugar que esta ley y sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en toda la República Mexicana. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Decimos proteger los derechos fundamentales derivados del nombre propio y los apellidos paterno y materno. Y esta reiteración que he hecho de simples y compuestos es importante. ¿Por qué? Usted sabe que hay personas que su apellido se compone no de una, sino de 2 palabras, y a veces con la conjunción y, para señalar, por ejemplo, Juan Pérez y Rodríguez Domínguez. El Pérez y Rodríguez en realidad viene a ser un solo apellido, pero es compuesto y por la Y, que es una conjunción copulativa, dice Pérez y Rodríguez. Si así se señala, si así desde que se registró a la persona se inscribió, esa persona podrá tener el nombre propio más Pérez y Rodríguez y Ramírez podría ser el apellido paterno. Entonces es importante, por eso la mención de que se habla del nombre propio y los apellidos paterno y materno, y cuando sean simples o compuestos deberán estar regulados igualmente por la ley. Y hablamos de las personas jurídicas físicas, ya hice antes la aclaración, para no solamente decir individuos o personas, o como ha ocurrido recientemente en esa ingrata reforma en el Código Civil, el artículo 146 viene como ejemplo de lo que no hay que hacer, que dice que el matrimonio es la unión libre de 2 personas. Para empezar, esa expresión de libre se me hace una aberración jurídica, porque ¿qué significa que el matrimonio sea la unión libre? Sería la unión, y habría que decir de 2 personas jurídicas físicas del mismo o diferente sexo, para que la ley fuera explícita. Pero esta reforma que se hizo como una ocurrencia al Código Civil, ahí está, y se sigue diciendo el matrimonio es la unión libre de 2 personas. Por eso, en esta iniciativa que estamos presentando, hablamos de personas jurídicas físicas y señalamos que esas personas tienen derecho desde su nacimiento a que se les asigne de manera obligatoria el nombre propio con 1 o 2 palabras y los apellidos de su padre y de su madre, y así se señala exactamente en este primer artículo de la ley. Y decimos, poniendo en primer lugar el apellido paterno para garantizar jurídicamente esa filiación, y en segundo el materno con el mismo propósito, como ya lo señalamos. Y decimos, el cambio o rectificación de estos, del nombre propio y de los apellidos, y los demás actos relacionados con ellos, se llevarán a efecto en coordinación con las autoridades del Registro Civil o del Estado Familiar de los Estados y del Distrito Federal, realizados ante esta institución. Es muy importante, sé que hay personas que me están escuchando, que no son abogados, pero la cultura, y en un momento de la cultura jurídica, llega a todas partes, y entonces eso me permite a ustedes hablarles de la naturaleza jurídica del nombre propio y los apellidos. ¿Qué significa esta expresión? Naturaleza jurídica quiere decir lo que en derecho es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Qué es en derecho el nombre propio y los apellidos? Es un atributo de las personas jurídicas físicas con el que nacemos, el que tenemos en el momento que la persona es desprendida enteramente del seno materno. Incluso usted lo sabe, en su familia seguramente se ha dado esta hipótesis, hay veces que cuando la señora está embarazada, desde ese momento estamos pensando en qué nombre de pila le vamos a poner, y por supuesto los apellidos, como ya lo señalé, pero ahora será en la ley, tendrán obligatoriedad para el padre de ese niño, para que vaya en primer lugar, y de la madre en segundo. Entonces,
ese niño aún antes de nacer ya se le considera con un nombre propio, y la ley dice máximo 2 palabras y que no se presten al escarnio o a la burla o a la confusión de sexo, más el apellido paterno y el apellido materno. Entonces, si es un atributo de la persona que tiene desde que nace, todos los mexicanos y mexicanas debemos tener un nombre y apellidos, tenemos el derecho, y quienes son nuestros padres, quienes son las autoridades, en los supuestos que ya mencioné, tienen la obligación, el deber que de manera unilateral se les impone para que todos los mexicanos tengamos un nombre y un apellido. Aquí surge una hipótesis que la ley maneja, que también es interesante, y dada la diversidad de las normas y lo adelantado de esta hipótesis, yo les he hablado en este programa de las hipótesis del ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Esa hipótesis que maneja la biología molecular, que consiste en determinar el código genético, la huella digital genética que cada uno de nosotros tenemos por pertenecer al género humano, por venir de un hombre y de una mujer, que puede ser en inseminación artificial o de manera totalmente natural, y donde el padre va a imprimir su huella genética y lo mismo la madre. Por eso, los hijos de un mismo padre y una misma madre tienen una huella digital genética combinada de él y de ella. ¿Qué pasa cuando es solamente de la mamá o solo del papá? La huella digital genética va a ser solo como si fueran medios hermanos, porque van a tener o el del padre o el de la madre, si son hermanos solo de mamá o son hermanos solo de papá. Sea como fuere, la ley tiene que considerar que cuando hay un conflicto en cuanto a la paternidad o maternidad, en que se busca o se contradice el de él o el de ella, esta ley prevé que se hagan las investigaciones a través del ADN, y en esta ley igual se provee a que sea el Estado el que absorba el gasto de la prueba del ácido desoxirribonucleico, que al hacerlo de manera oficial no resulte tan onerosa y que el Estado pueda absorberlo. Usted sabe, por su cultura jurídica y en general, que la prueba del ADN se puede hacer en saliva, en semen, en un puñado de cabellos, en un tejido, en una biopsia, para determinar, comparando, y a través de los reactivos que se pongan a los materiales genéticos de la mamá, del papá y del propio hijo, de una manera semejante al código de barras, que usted ve constantemente en los supermercados. Cuando una mercancía se pasa y se lee con una máquina, esta tiene características que identifican la mercancía que se le está poniendo. De esa manera se hace lo del ADN. Se toman las muestras, se ponen los reactivos, y entonces la muestra del padre tiene una marca genética. Se hace lo mismo con el hijo, tiene una marca genética que si ese es su papá, van a coincidir. Se hace lo mismo con el de la mamá. Y si también es hijo de esa señora, las tres, piense usted en el supermercado, las tres marcas genéticas, una tras de otra, al ponerles estos reactivos, van a arrojar un resultado. Ese niño es hijo de ese señor y de esa señora. De esa manera, no habrá forma de eludir la paternidad o la maternidad. Dados los avances de la ciencia, de la biología molecular, los avances científicos, esto viene a ser una gran ayuda, no solo para el derecho penal, sino para el derecho familiar, para determinar cuestiones sucesorias, de filiación, quién es el padre, quién es la madre. En un momento dado, ante estas hipótesis, habrá un gran apoyo de la biología molecular para esta materia. Entonces, decía yo antes del corte que también me iba a referir a los supuestos del cambio del nombre y del apellido. El código, en la ley, en un momento dado, señala en qué supuestos debe darse ese cambio, si en realidad no va a alterarse
la esencia del nombre propio y los apellidos en una manera administrativa ante la misma oficina del registro civil, pagando los derechos correspondientes. Se podrá hacer la rectificación porque ahí está la matriz, está el registro original, se revisa y simplemente el propio registro expedirá la nueva acta con la circunstancia propia. Pero si hablamos ya de un cambio que puede originar la filiación o de una persona que en realidad no se apellida como le pusieron, sino que en sus documentos escolares, en sus documentos personales, en su credencial de elector, en todo lo demás que es tan importante, tiene un apellido diferente, entonces esa persona tendrá derecho, demostrando plenamente, y eso sí tendrá que hacerse en un juicio que deberá llevarse ante el juez del familiar o el juez civil, dependiendo de la competencia o del estado que estemos hablando, para que se pueda extender la nueva acta con las características de la persona. Entonces, si usted está en cualesquiera de estas hipótesis, una vez que esta ley esté en vigor, esto se podrá hacer con más facilidad. Por lo pronto, si eso ocurriera hoy, hay que acudir a estas hipótesis que existen actualmente, incipientes en los diferentes códigos civiles o familiares. Depende de en qué estado esté usted viendo este programa, si es en Aguascalientes, en Zacatecas, en Baja California. Habría que revisar específicamente qué dice hoy el Código Civil de la entidad, el Código Civil local, revisar si hay código familiar, también si se ha ocupado de esta materia, o si es a nivel federal y se quisiera invocar el Código Civil federal, revisarlo, y en un momento esto podrá dar una pauta o una respuesta para quien quiera cambiar el nombre propio o los apellidos con las circunstancias que he señalado. Lo mismo va a ocurrir si hubiera en un momento dado una usurpación del nombre, un reconocimiento que no sea el adecuado, y entonces el código, la ley, ha señalado esto que es muy importante. Antes, un poco con la doctrina, decíamos cuál es en realidad la naturaleza jurídica del nombre. Y a esta pregunta le dejo a usted planteadas otras para interesarlo más en esta materia, aun cuando ya he dado algunas respuestas, y decimos en esta exposición de motivos presentada en el Senado de la República, si es un atributo o es un derecho humano subjetivo fundamental. Ustedes saben que en junio del año 2011 se hizo una reforma histórica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las garantías se convirtieran en derechos humanos, y este es uno de los derechos humanos fundamentales que tenemos los mexicanos. Incluso hay tratados internacionales suscritos por el gobierno federal y ratificados por el Senado de la República que también a usted le dan esta opción. Por ejemplo, ¿quién puede dudar, de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños, que usted sabe que México fue uno de los 6 países que en 1989 se unió a esta iniciativa, que más adelante se puso en vigor en 1991 y que es derecho positivo vigente en nuestro país, de acuerdo a lo que se ha señalado respecto a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. En esas circunstancias estamos en forma muy importante señalando que es para los niños una hipótesis interesante, porque todos los niños tienen derecho a conocer su identidad, a saber de dónde vienen, quiénes son sus padres, incluidos los supuestos de la inseminación artificial, que es un derecho que los niños tienen, y en un momento dado, fijarse bien, ellos podrían intentar la investigación de la maternidad o la paternidad, demandando a sus propios progenitores para que se sometan a estos análisis. Quien tenga alguna duda o tenga algún problema en ese sentido, lo podrá hacer siguiendo la huella digital genética de lo que he señalado. Como ustedes pueden ver, y esto es un corolario, un resumen de esta
iniciativa que hemos presentado, como les dije al principio, en mi calidad de senador de la República, perteneciente a este partido político, Movimiento Ciudadano de la Socialdemocracia, que fundamentalmente sigue los principios de la izquierda para apoyar a las mayorías, ha llevado esta iniciativa al Senado, que actualmente se encuentra en comisiones, con el único objetivo y el propósito de que se llenen las lagunas jurídicas derivadas de la mala regulación de los 26 códigos civiles, los 6 familiares y el Código Civil Federal, que de manera incipiente, sin metodología ni sistemática, regulan esta materia. Espero que esto a ustedes les deje satisfechos, que hayan tomado nota de estas hipótesis. En su momento, cuando esto sea una realidad, volveremos a este programa, a este canal de la canal judicial de la Suprema Corte, para hablar con ustedes, para señalar todos estos principios que son tan importantes. Hoy les agradezco su paciencia, haberme permitido llegar a su hogar, no haberles hablado hoy de una consultoría jurídica, sino de esta iniciativa de ley que es tan importante para proteger a la familia, para proteger a los miembros de esta, para que los mexicanos no suframos desde el punto de vista jurídico por carecer de un acta de nacimiento que tenga el nombre propio, máximo de 2 palabras, y los apellidos paterno y materno en ese orden sean simples o compuestos. Les agradezco que nos hayan permitido llegar a su hogar y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.